poderosos de Dios. Escúchame, esta generación, avance un poquito, hermana Jill Lady, tiene unas características. Materialmente no tenían nada, cero recursos, solo dependían de Dios. ¿Qué era esta generación? Lean conmigo. No tenían nada, cero recursos, solo dependían de Dios. ¿Y quién les daba agua de la roca? Dios. ¿Quién les hacía llover pan del cielo? Dios. ¿Quién les mandó carnes, codornices para que comiesen? Dios. ¿Quién los guardó del frío del desierto con una columna de fuego? Dios. ¿Quién nos libró del calor arrasante del mediodía? Dios, en una columna de nube. ¿Quién estuvo con ellos 40 años? Fue el mismo que está con nosotros ahora en el 2020. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Miren, a veces les puse aquí en rojo. A veces en ocasiones es mejor no tener nada. Porque cuando usted no tiene nada, entonces es ahí cuando uno dobla sus rodillas y clama al Dios de los cielos. Cuando usted no cuenta con nada, es ahí cuando se puede ver la gloria de Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. A veces es mejor no tener, porque cuando la gente tiene, como que depende de lo que tiene. Pero cuando no se tiene nada, entonces se depende del Dios eterno, del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Esta generación, en la escasez, Dios es el que provee. Dígalo: pan, agua, carne. En los peligros más grandes, ¿quién es el que los cuida? Dios los cuida y va delante de ellos peleando. En el frío, en el calor, ahí está Dios para ayudarlos y sostenerlos, porque Él tiene promesas y nunca abandona a su pueblo. Diga gloria a Dios, de alabanzas al Señor. Miren, esta generación, escúcheme, esta generación no muere, es la que entra a la tierra prometida. Y entonces tiene algunas características. Esta generación es la generación que conquista. Dígalo conmigo, ¿qué generación es? Es la generación que conquista. Somos nosotros. Yo llegué al camino a los 16 años. Yo no tenía nada, pero comencé a depender de Dios. Yo el que comencé a ver cómo Dios obraba en la vida. Esta generación, escúcheme en esta noche, es la generación que logra, que alcanza, que sueña, que para Dios nada es imposible. Es una generación diferente. Es la generación de la guerra. Es la generación que entra a la tierra prometida. Esta generación llegan a niveles que tal vez nosotros nunca pensaron que iban a llegar. Es la generación de Josué, que vence a 31 reyes, que derriba murallas, que conquista ciudades, porque hay uno que pelea por ellos, y es Dios. ¿Cuántos en esta noche se identifican con esta generación? Es la generación que llegamos, es la generación que hemos visto la gloria de Dios. Sí, mi hermano, crecimos. Miren, yo desde los 16 años estoy viendo cómo Dios es tan grande y poderoso para obrar en la vida. Y que Él hace cosas que nadie las puede hacer. Lo he visto a Dios sustentarme desde los 16 años hasta ahora. Lo he visto cómo las bendiciones llegan del cielo. Lo he visto a Dios darme cosas que nunca pensé tener en la vida. Lo he visto a Dios obrando de una forma sobrenatural. Es una generación que entiende que Dios está con ellos y pelea por ellos. Escúcheme, hermano, en esta noche, si usted llegó siendo un niño, siendo un adolescente y llegó a la iglesia, usted no está solo. Este año 2020 es un año de una generación de guerra, de una generación que no se detiene sino que avanza, de un pueblo que no se regresa sino que sigue adelante, porque Dios tiene promesas fieles para la vida. Levante su mano si usted lo cree. Cierre sus ojos y diga: tú eres refugio de generación en generación. Dígalo: tú eres refugio de generación en generación. ¿Sabe cuál es lo negativo de esta generación? ¿Sabe cuál es lo negativo? Tuvieron algo negativo. Que estaban tan ocupados en la guerra,
en la pelea, en la conquista, que se olvidaron de transmitirles a sus hijos quién es Dios. Amén, amén. Se descuidaron. Estaban tan ocupados en entrar a la tierra y conquistar, que se olvidaron de los hijos, de transmitirles. Y es ahí cuando viene la tercera generación. ¿Y sabe cuál es la tercera generación? Es la generación que no conoce a Dios. Escúchame, si usted y yo nos descuidamos y no les enseñamos a nuestros hijos quién es el Señor, muchos un día crecerán y no los veremos aquí con nosotros. Se irán. Hoy tenemos una responsabilidad tan grande. Por eso cuando Josué está, todo está bien, pero cuando Josué muere esa generación de hijos y viene otra generación. Mire, esta generación es avancen otro poquito, es la tercera generación, es la generación que no conoce a Dios. Nunca supieron que ser esclavos. Nacieron en una tierra prometida, leche y miel tenían todo, lo material, tierras, comidas. Y cuando es común la presencia de Dios, hasta lo sagrado se vuelve común. Si no tenemos cuidado y les enseñamos a nuestros hijos, aquí crecerán ellos un día y les parecerá normal cantar, normal adorar, no adorarán porque lo tienen todo, tienen carro, tienen casas, no han sufrido, y un día van creciendo y no necesitarán. Ellos dirán: Dios, ¿para qué si lo tengo todo? ¿Para qué Dios? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué les estamos? Estamos tan ocupados en tantas cosas que a veces nos hemos descuidado. Y me incluyo yo en esta noche. ¿Dónde está? Y esta generación es la generación que en el libro de Josué dice que tenían problemas graves. Dice que la familia se estaba haciendo pedazos. La presencia de Dios no había. Pero Dios en medio de todo eso levantó un muchacho que se llamó Samuel. Amén. Y dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras. En medio de una generación mal y perversa, Dios puede levantar una generación diferente. En medio de tanta maldad, Dios hizo un llamado a un hombre en una generación y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía que era Dios que lo estaba llamando, pero era Dios. Y él corre donde Elí, y Elí le dice: yo no te he llamado, y si te vuelven a llamar, dile que es Dios, habla, que tu siervo oye. Y Dios hizo un llamado a Samuel en medio de una generación mala y perversa. Y Samuel se levantó como el líder de Dios, como el hombre de Dios, como el juez, se levantó como el gobernador, se levantó como el profeta de Dios. Y fue un hombre que no dejó caer ninguna de las palabras de Dios a tierra. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué generación es usted? ¿La primera? ¿La segunda? ¿O la tercera? Levanten la mano los que tienen hijos. Levanten la mano. Esa es la generación de en medio. Levanten la mano los que son abuelos. Ya se les ve hasta en la cabeza. Y levanten la mano los que tienen nietos. Dios te necesita para que marques la diferencia. ¿Qué dicen? ¿Podemos ser diferentes? Si podemos pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué tal si en esta noche empezamos este año poniendo nuestra vida en las manos del Señor y diciéndole a Dios: tú nos has sido refugio, has sido mío, has sido de mis hijos y seguirás de mis nietos, ayudándonos y guardándonos? ¿Habrá en esta noche alguien que quiera venir con sus hijos y que quiera venir con sus nietos? Aquí véngase, vamos a orar. Voy a pedirles que por la distancia y todo, de pie, mi hermano, quédense de pie, quédense. Venga con sus hijos, venga con sus nietos. Y le vamos a decir a Dios:
Yo no me voy a apartar de ti. Mis hijos les voy a enseñar el camino.